Bien, estamos en vivo en Facebook. Damos la bienvenida a toda la comunidad del CECIT 11 Wilfrido Macé a esta conferencia. Tengo el gusto de saludar y de presentar al ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director del CECIT 11, y al doctor Andy Javier Correa Montejo, ponente de esta conferencia. Muy buenos días. Gracias por estar Días. aquí. Buenos días. Buenos Para días. comenzar, me voy a permitir dar lectura a la síntesis de la trayectoria de nuestro ponente, el doctor Andy Javier Correa Montejo. Él es licenciado y maestro en Administración, doctor en Educación y egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Entre 1973 y 2020 ha obtenido experiencia directiva en los sectores público, social y privado. Es catedrático de la UNAM en licenciatura, posgrados y maestrías por más de 20 años. Su carrera profesional se ha desarrollado en los ámbitos culturales, educativos y de desarrollo humano. Articulista en periódicos y revistas, en tópicos de desarrollo humano, cine, cultura y crítica social. Ha participado en diversos programas de radio y televisión. Ha sido instructor en el Centro de Capacitación Cinematográfico del Centro Nacional de las Artes. Actualmente es investigador, escritor, historiador y productor de documentales culturales e históricos para la televisión. Es presidente de Aztlán Cultura, Asociación Civil, y conferencista en diversos foros culturales, universidades y museos. Su videografía es la siguiente. Centenario del Palacio Postal, 2007 para Cepomex. Entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México, 2010. Entrevistas a José Trinidad Villa y Rafael Rodríguez Trejo sobre la Revolución Mexicana, 2010. Entrevista a Osvaldo y Augusto Sandino, 2011. El último preso político del movimiento de 1968-2011. La batalla del 5 de mayo, 150 años después, 2012. El batallón de San Patricio, 2012 para Aztlán Cultura AC. En las obras de teatro que tiene escritas se encuentran Lo invito a cenar, La banda del automóvil gris y La marcha de las golondrinas, Trillo y Jaurrieta en México. Los guiones cinematográficos escritos son No puedo disparar, Tlatelolco 2 de octubre de 2018 y La vida de John O'Reilly en 2018. Libros escritos, Participación en la Casa Tablada 2017. Libros en proceso, Cuentos republicanos, en 2020, y Villa en Columbus y la expedición punitiva, para Aztlán Found. En proyecto se encuentra la serie de televisión Leyendas Mexicanas, Voces Prehispánicas, en 2020. Entre los premios que ha obtenido se encuentran la Medalla del Batallón de San Patricio en 2011, el Premio de Periodismo Wolfgang Goethe de Periodismo por el programa de radio Francisco Villa y la expedición punitiva, transmitido por Radio UNAM 2013. Bien, esta es una muy breve semblanza de nuestro ponente y le daría la voz al director, al ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, para que nos dé la bienvenida a esta conferencia. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Maestro Andy Javier Correa, muchísimas gracias. Esta participación que se hace para nuestra comunidad apoya mucho a la formación integral de nuestros alumnos, a la formación de toda nuestra comunidad en ámbitos muy específicos de nuestra historia. Agradecemos esa buena disposición para poder participar con nuestra comunidad y no siendo muy amplio la presentación porque lo interesante nos lo va a platicar el maestro Andy. Dejamos en sus manos esta presentación y agradecemos nuevamente esta buena disposición para nuestra comunidad. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo primeramente quiero extender el agradecimiento a esta invitación al ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas y al licenciado Raúl Homero Martínez Díaz. Les he de comentar inicialmente que es la primera vez que trabajo para una institución del Politécnico. Generalmente he estado en otras universidades, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, pero pues es un reto muy interesante y les agradezco muchísimo el espacio, este foro, para poder platicar de un tema tan interesante como es el de la independencia de nuestro país.
Adelante, doctor. Es toda suya la pantalla y el foro del CECIT. Muchas gracias. Vamos conectándonos entonces en principio. Me dicen si ya se ve, por favor, la pantalla. Ya se ve. Ya se ve. Ok, empezamos. La Revolución de Independencia de México, contexto y legado, por un servidor. Lo primero que tendríamos que platicar, y esto es muy interesante cuando se da una plática acerca de la historia, es quitar una serie de elementos que de manera común se manejan y que no son del todo acertados. Lo primero que tenemos que decir es que hay una frase que manifiesta: la historia la escribe el ganador. Aquí podemos hacer una serie de cuestionamientos. La historia la tiene que escribir el historiador. El ganador lo que escribe son relatos, son posiciones, son puntos de vista en los que exalta el cómo fue que ganó. Entonces genera leyendas, genera mitos, obviamente héroes, antihéroes, y alrededor de esto se va conformando un imaginario social que no ciertamente tiene la objetividad que merece una ciencia como la historia. Es decir, escribe el punto de vista que no necesariamente es lo que realmente ocurrió. Entonces, la historia lo que trata de hacer es eso, objetivar los hechos, hacer que en efecto se manifieste o escriba acerca de las variables independientes, dependientes e intercurrentes que generaron un hecho. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque generalmente nos dicen, le escribe el que gana. No, el que gana interpreta, inclusive puede reescribir. Y llega el momento en que me enseñaron, es nueva esta información, volvió a aparecer. Pareciera que lo que tratan de hacer es encubrir realmente lo que es la historia. Y claro, hay gente que reescribe la historia, revisa la historia, pero sin las herramientas que se necesita para que, como quiera que sea, debemos entenderlo, saber la verdad. Este es uno de los primeros puntos que debemos de entender. El segundo punto, que también es muy interesante y es una frase que comúnmente escuchamos, es: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizá esta lleva una carga emotiva muy especial porque no en todos los procesos que en los que se ha visto nuestro país hemos sido victoriosos, ¿no? Entonces, el pueblo que no escribe esa historia está condenado a repetirla. Quiere decir que son los errores que vamos a tener que volver a repetir. Aquí tendríamos que reconstruir la frase. Y reconstruir la frase para decir: cuando el pueblo conozca su historia, va a tener la posibilidad de tener un mejor futuro. Esto es muy importante y vuelvo a insistir, porque en torno a esta parte vertebral fundamental de la historia está el manejo, está la interpretación, también está la manipulación que se pueda tener. Y solamente buscando científicamente, de acuerdo a las herramientas del historiador, en las bases, en las fuentes, e inclusive, esto también es muy importante, tomando en cuenta herramientas de otras ciencias, es que realmente podemos acercarnos a lo que realmente pasó. ¿De qué ciencias podemos tomar? Bueno, de la sociología, de la economía, de la psicología, en fin, de todo lo que está alrededor del conocimiento humano. Todo, absolutamente todo puede ser utilizado para realmente conocer y entender la historia. Y para que la historia, como dije hace un momento, represente un elemento fundamental para construir nuestro futuro. O sea, no es siempre tener el espejo retrovisor a lo que pasó, sino que nos abra una amplia perspectiva hacia el futuro. Esto es lo que tenemos que entender y sobre lo que tenemos que empezar a hablar siempre cuando se da una plática de este tipo. Por lo tanto, pues les agradezco y empezamos el
el viaje. La revolución de independencia de México, contexto y legado. Lo primero que tendríamos que hacer es esbozar una definición. ¿Qué es la independencia? Bueno, es el movimiento gestado en nuestro país para lograr el rompimiento y separación de las decisiones de gobierno de la corona española en nuestro territorio. A esto le llamamos la independencia de México. El periodo que abarca este proceso es entre 1810 y 1821. Ahora, hablé de que son procesos y siempre cuando estamos hablando de procesos es necesario que tomemos en cuenta algunos antecedentes, algunas bases que nos permitan hacer el acercamiento objetivo a lo que estamos estudiando. Por lo tanto, lo primero que vamos a platicar es Europa, España, el descubrimiento de América y la conquista. Claro, es de una manera bastante sintética. Bien, como vemos aquí, ese final del siglo XV y ese principio del siglo XVI en la Europa renacentista y para la humanidad es realmente interesantísimo, ¿no? Como pueden ustedes ver en las imágenes arriba a la izquierda, tenemos a Gutenberg y la imprenta. La importancia que tiene para el desarrollo de las ideas y de los hombres, los libros. Y en este caso ya la posibilidad de hacer una producción en masa de los libros. Por lo tanto, este aspecto tecnológico ayuda a la difusión de las ideas. Inmediatamente después vemos un final del siglo XV y principios del XVI plagado de enormes autores para la humanidad. Hacia la parte, la señalo, hacia la parte inferior izquierda, bueno, Leonardo da Vinci y todo lo que da para el arte, y no solamente para el arte, sino él trabaja en el descubrimiento de muchas otras cosas. Tenemos también, son ideas, Maquiavelo con El Príncipe. Es una idea política que de alguna manera revolucionaba el momento de identidad política y del pensamiento del héroe. Por otro lado, tenemos algunos instrumentos que les ayudaron a la humanidad para los grandes viajes, el emprender los nuevos descubrimientos. Aquí tenemos una brújula, aquí tenemos un astrolabio. Esta idea de que la Tierra ya no era plana, sino que era redonda, es momento muy especial del conocimiento, del crecimiento que debe tener la humanidad. En la parte superior derecha tenemos una gente que, como quiera que sea, revoluciona la idea monolítica que se tenía respecto a la religión católica. Es Martín Lutero, es la época de Martín Lutero, cuando Martín Lutero se separa del catolicismo y genera lo que los propios católicos llamaron el protestantismo. Ahora tenemos también otro de los grandes hombres en la flor de su producción, junto con Leonardo en la parte de las artes plásticas, pues es de lo mejor que ha dado la humanidad, es Miguel Ángel. Y Miguel Ángel aquí lo tenemos con una de sus obras fundamentales para el entendimiento de una filosofía interna del ser humano, es la piedad. Y a la parte inferior tenemos este gran monumento, la Basílica de San Pedro en Roma, que no solo debemos entenderla como el concepto del poder de la Iglesia Católica, sino la perspectiva del hombre a la grandiosidad arquitectónica que empezó a manejar. Tenemos como segundo punto España y el descubrimiento de América. Sabemos que hacia finales del siglo XV, 1492, España está concluyendo una guerra. Aquí tenemos a los reyes católicos Fernando e Isabel, que son los que logran esta independencia del dominio de los moros o de los árabes, ¿no? Es 1492 y solamente cuando sabemos que solamente cuando va y le pide ayuda a Colón para emprender el viaje, dice que empeña sus joyas, le da el dinero a Colón, zarpa del puerto de Palos en España en agosto de 1492 y llega a nuestra América el 12 de octubre de 1492. Después, para concluir su vida, él realiza
4 viajes nuevamente al continente, y ahí vemos algunos otros de los viajes que se hicieron a lo largo de la historia. Aquel que dobló el Cabo de Buena Esperanza y que continuó por el Océano Pacífico hasta llegar a la parte de las Filipinas, de Fernando Magallanes, y de algunos otros navegantes, ¿no?, que nos ayuda a entender el momento que estamos viviendo. Entonces, este momento es un momento importante, inclusive revolucionario para la humanidad, no solo en materia cultural, en materia de ideas, en materia de descubrimientos. Es una coyuntura fundamental del crecimiento del ser humano. En este contexto es que se presenta, ya estando el dominio español en Cuba, se presentan las primeras expediciones a México y se logra la conquista. Tenemos en las fotografías, en las imágenes, a Francisco Hernández de Córdoba, que en el año de 1517 hace la primera expedición, Juan de Grijalva, que en el año de 1518 hace la segunda expedición, y Hernán Cortés, que en 1519 llega a nuestro país y emprende el proceso de conquista. La caída de la Gran Tenochtitlán en agosto de 1521 y la relación que se presenta, esta fusión que se hace. A la derecha tenemos a Moctezuma, tenemos a Cuitláhuac y tenemos a Cuauhtémoc. Como pueden ustedes ver, es esta unión, esta fusión de una cultura que llega realmente a dominar. Es una cultura que barre con todo lo que estaba establecido y tienen una idea, vuelvo a insistir, de vanguardia en ese momento para la situación que estaba pasando en el mundo. Sin embargo, no quiere decir que fuera una idea que en este caso beneficiara a los pueblos originarios de nuestro continente. Al contrario, en Europa también se vivían guerras, y guerras, créanme que también de exterminio. Lo que vienen a reproducir ellos acá es en parte esto. No entienden la religión ni entienden la cultura de los pueblos originarios. Por lo tanto, este no entendimiento hace que se presenten una bola de atrocidades. Y atrocidades no solamente en las matanzas que tuvieron, ¿no? Atrocidades como fue quemar todos los códices o muchos de los códices que narraban y que en ellos se hacía un compendio del avance científico, tecnológico que se tenía precisamente en estas tierras nuestras, ¿no? Es un choque dramático, sangriento, triste, en donde empiezan a generarse una serie de aspectos que están relacionados todavía con algunas cargas que tenemos nosotros en cuanto a la subordinación, en cuanto a la no vista hacia el futuro y que seguimos arrastrando. Continuamos. La manera de gobierno que se pule en principio para nuestro país, primero fue una capitanía general, después viene una audiencia y después llega el virreinato. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas del virreinato? Como lo pueden ustedes ver ahí, la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Esa es la base fundamental en la que se desarrollaba la economía en nuestro país. Ahora, esta economía también está basada en una forma muy especial de propiedad y de sistemas para explotar la tierra. Una que fue muy nociva para nuestro país fue precisamente la encomienda, ¿no? En donde a cada español que llegaba se le asignaba un número especial de mexicanos para que trabajaran. Ellos tenían el derecho de explotarlos y para el español solamente la obligación que tenía era de convertirlos al catolicismo, ¿no? Estas encomiendas inclusive hicieron que cuando te sentías dueño de las almas de tus encomendados, podías inclusive hasta marcarlos con hierro candente, como lo hicieron los encomenderos en nuestro país. Ahora, este sistema de encomienda llegó inclusive a que se presentara ante el Papa un proyecto español en que no le diera categoría de humanos a los hombres recién contactados en las nuevas tierras, ¿no? Que esto, créanme, que es tremendo, es complicado, es
es fuerte. Sin embargo, sí, también hay que decirlo que la participación de algunas de las misiones eclesiásticas hicieron que esto no se diera. Pero en principio se tenía con esto, se manejaba esta idea. Continuamos. Entre el año de 1535 y 1821 tuvimos 23 virreyes en Nueva España. Así fue llamado nuestro espacio la Nueva España. En el virreinato se amalgamaron estos poderes fácticos que van a continuar durante tiempo después, ¿no? El virrey, que era el representante del rey de España, de la corona española, la religión católica a través de la conversión que hacía de los pueblos originarios y el culto, de los pueblos originarios y del culto y la Inquisición. Esto también es muy importante porque la Inquisición consistió fundamentalmente en la manera en que se reprimía cualquier tipo de movimiento, no solo de carácter religioso, sino hasta los de carácter político, ¿no? Ahora, otro de los poderes son los españoles peninsulares, que obviamente acapararon el manejo de todas las ramas de la economía y, por supuesto, en la parte final, otro de los poderes, el ejército virreinal. Vamos a ver ahora una composición del número de gente que había en nuestro país hacia finales del virreinato. Teníamos que indígenas o gente del pueblo originario, 3 millones, mestizos, alrededor de 1,5 millones, negros y sus castas obviamente con blancos e inclusive con los pueblos originarios, alrededor de 500,000, criollos, es decir, españoles o hijos de españoles nacidos en nuestro país, 900,000, y alrededor de 100,000 españoles peninsulares, que nos daba un total de 6 millones de habitantes hacia finales del virreinato. Aquí ponemos un cuadro muy especial que inclusive se convirtió en corriente cultural, pintar castas. Y ahí vemos los trajes que tenían, el hombre, la mujer, el hijo de ellos y a qué casta pertenecía. Pero créanme que hay muchos pintores de castas. Vuelvo a insistir, se convirtió en una corriente pictórica el pintar a las castas. Ahora, en materia cultural, ¿a quiénes vimos de nuestra Nueva España? Bueno, pongo primero a un arquitecto, Francisco Eduardo Tres Guerras, y uno de las grandes obras, esta Iglesia de la Soledad en Celaya, que es impresionante. Él le hacía, entre comillas, competencia a Tolsá, que sí era español, valenciano, que de Tolsá conocemos algunas otras obras más. Tenemos en la literatura a un primer literato criollo mestizo de origen mexicano, que es Juan Ruiz de Alarcón, que nació en 1581, muere en 1639, que hace una incursión bastante exitosa en la corte del rey Felipe II y el rey Felipe III. La principal obra que le conocemos aquí en México es La Verdad Sospechosa. Para tener una idea del peso de esta obra, habría que decir que precisamente la puesta en escena de La Verdad Sospechosa fue la que inauguró el Palacio de las Bellas Artes en el año de 1934. Tenemos también a un gran hombre, historiador, político, ensayista, Carlos de Sigüenza y Góngora. Él es uno de los primeros historiadores y que pone especial cuidado en la atención y el cuidado de los archivos en donde estaba contenida la historia de nuestro país. Y pongo algo que es excepcional, me pongo de pie, es un decir, a una gran mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Pongo una idea de uno de sus libros, pero sabemos que el legado que nos deja Sor Juana es increíble. Es realmente una mujer muy brillante, que brilla en un espacio que estaba nada más acondicionado para las obras y las posiciones de los hombres, y en este caso ella sobrepasa todo esto y nos deja un gran legado cultural en materia de la creación literaria. Ahora, no pensemos que el virreinato fue miel sobre hojuelas. A lo largo de este periodo de 300 años, en efecto, se presentaron una serie de rebeliones, algunas de ellas buscando la independencia, pero siempre entendiendo
este enfrentamiento que hubo por la injusticia y el rompimiento que se daba y la forma en que se trataba, ¿no?, a las gentes de los pueblos originarios y, como ya vimos, también a los negros, a las castas. Cabe mencionar estos movimientos, primero la Guerra del Mixtón, que se da entre 1540 y 1551, en donde, créanme, que tuvieron que aplicar muchos recursos para poderla dominar. Una segunda intención, y esta sí, una segunda rebelión, y esta sí con una intención independiente, la hace Martín Cortés. Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y Malitzin, la Malinche, que junto con los hermanos Ávila, los hermanos Quesada, por una nueva legislación respecto a las encomiendas y a los manejos económicos, se ven afectados los intereses. Y el planteamiento que tenía Martín Cortés sí era separarse de la corona española. Esto fue en el año de 1566. Es una rebelión una rebelión que no llega a darse, y son presos tanto Cortés como los hermanos Ávila y Quesada. A Martín Cortés lo mandan a España, y a los hermanos Ávila y a los hermanos Quesada los queman. Después tenemos otra que es fundamental, no solamente para la historia de México, sino para la historia de nuestra América Latina. Es la de Gaspar Yanga, un cimarrón, es decir, un negro que se escapa de los amos que le habían puesto aquí en México, y que empieza a recibir en un espacio cercano al puerto de Veracruz a muchos de los que se escapaban. Hace una especie de comuna, empiezan a recibir mucha gente, el virreinato se espanta, se manda a reprimir a estos, mandan inclusive jesuitas a negociar con Yanga. Los enfrentamientos son pues sangrientos con él, hasta que en el año de 1609 se le reconoce la libertad a él y a los cimarrones que estaban alrededor de él. Y generan un pueblo, actualmente se llama Yanga. Es el primer espacio libre de esclavitud que tiene el continente americano. Hay que recordar que los esclavos no solo los trajeron por la parte del Atlántico, sino también por la parte del Pacífico, con base en las negociaciones que se hacían con los navegantes españoles, portugueses, que estos navegantes portugueses explotaron esto les decía negreros, la parte de conseguirlos a los negros del lado oriental del continente africano, los llevaban de Mozambique, los llevaban de Madagascar, los llevaban a las Filipinas, y de las Filipinas viajaban hacia México, le daban prácticamente una vuelta completa casi al mundo, pero así llegaron también muchos negros. Y que hay que entender que el decir negro, no lo digo con un tono despectivo, quiero que se entienda, es la tercera raíz que tenemos en nuestro país. Si bien una es la española, con lo que trae la española, la otra la de los pueblos originarios, los indígenas, la tercera raíz es la raíz de los negros, que tanto influyeron también en nuestro arte, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. Ahí está el homenaje, pues, a Gaspar Yanga por su rebelión en el año de 1609. Ahora viene otra que es especial, que es la de Guillén de Lampart. Es un irlandés que se avecina aquí en nuestro país. Se decía poeta, se decía político, se decía muchas cosas. Y él hace un planteamiento, en principio decía que se iba a hacer pasar por hijo natural del rey de España para que lo nombraran rey, o buscaba ser rey aquí en América para liberar a los indígenas y a los mestizos. Esto es el año de 1642. Es una persona que no tiene una base social, que no tiene más que un enfrentamiento con la Inquisición, que lo meten a la cárcel los de la Inquisición, se escapan, lo vuelven a prender, lo vuelven a meter a la cárcel. Sin embargo, como comenté, que muchas veces buscando héroes, porque hay muchos sistemas que a veces buscan héroes. Uno de ellos es en el año de 1926, en donde alguien le platica al presidente en turno, al presidente Calles, que los héroes que se tenían que trasladar
los restos de los héroes que se tenían que trasladar a la columna de la Independencia, alguien le platica de Guillén de Lampart. Y si ustedes han ido al Monumento de la Independencia, en la parte de la primera pared a la derecha está el nombre de él, de Guillén de Lampart, como un precursor de la independencia. Yo no lo creo así. De hecho, en el siglo XIX, uno de los grandes generales republicanos, el general Rivapalacio, Vicente Rivapalacio, escribe un libro que se llamó Memorias de un impostor, Guillén de Lampart, ¿no? Pero vuelvo a insistir, a veces no se conoce, hay mucha ignorancia y podemos elevar a una persona, no que no haya sido loable lo que hizo. Sin embargo, pues en este momento podemos decir mil cosas, las escribimos y alguien describe el escrito quizás 100, 200 años después y dice, ay, estos fueron los precursores. Pues no es tanto eso, hay algo más para entender lo que es un precursor de un movimiento. Tuvimos también tumultos, o sea, sublevaciones de indios, como así lo llaman la historia, uno muy especial de 1692, en donde se clamaba justicia o una mejor situación o un mejor trato para los indígenas. Esto es importante, 1692, estuvo aquí en la Ciudad de México, y tenemos en el año 1761 la rebelión del campechano Jacinto Canec. Nacido en la ciudad de Campeche, en el barrio de San Román, Jacinto Canec, en efecto, conocedor de las costumbres de los españoles de aquella parte del país, conocedor de las necesidades de sus ancestros mayas, encabeza una rebelión bastante sangrienta, que es el antecedente para que prácticamente 80 años después se genere la llamada Guerra de Castas. Estas son las rebeliones e intentos de independencia que tuvimos durante la colonia. Ahora vamos a pasar a algo que todos los historiadores, sociólogos, etcétera, economistas, cuando están hablando del siglo XIX y de los movimientos que hubo, forzosamente regresan a entender la influencia del siglo XVIII. Este siglo XVIII, denominado el siglo de las luces, porque prevalecía precisamente la mentalidad de la ciencia y la razón, y que son lo que permiten el progreso de la humanidad. O sea, era una idea totalmente diferente a la que se estaba planteando. Hay que recordar que esta época era de las monarquías absolutistas en el continente europeo y de una época en donde prácticamente vamos a llamarle así, la religión pesaba, y no solo la católica, sino la protestante, ¿no? Hay un giro muy especial en la ética protestante que después genera la posibilidad de desarrollo y no desarrollo, pero que sería sería tema de otra plática y que da para mucho. Bueno, este movimiento enciclopedista es un movimiento cultural, social, económico, filosófico y político de estos años del siglo XVIII, ¿no? ¿Qué herramientas utilizaban en términos generales? Primero, el uso de la razón como fuente de conocimiento y de saber, el dominio de la naturaleza para conocer sus leyes y hacer libre al ser humano, la búsqueda de una religión sin clero y que propone también la idea de un ser superior y que no está ligado a las religiones. Se habla también de un espíritu reformista que recorre todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Y también, que es un punto fundamental, la recuperación estética de los clásicos grecolatinos para todas las artes, ¿no? ¿Quiénes fueron los filósofos que participaron durante este movimiento? Bueno, tenemos a John Locke, inglés, que habla de la ley natural, de un gobierno civil, y fíjense, dice educar en conocimientos, no en fe, y está contra el derecho divino, aquel que decía que los reyes eran puestos por Dios, ¿no? Locke lo cuestiona de una manera muy especial. Otro de los ingleses que participa como filosofía es David Hume, ¿no? Que dice que las religiones son un producto humano y que nacen de los temores y las esperanzas del hombre. Dice, en un punto radical generan estas religiones la división de la humanidad,
el fanatismo y la intolerancia. Esas son las ideas de Hume. Francés, Denis Diderot, es el que junta a los intelectuales de la época y precisamente genera esta enciclopedia o diccionario de la razón y de las ciencias, de las artes y de lo común. Esta es, por eso se les llaman a ellos los enciclopedistas. Y continuamos. En Francia también, Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre nace libre, pero que no pero en todos lados está encadenado. Y también presenta en su Milio, habla de la educación y de que dice también que el hombre es bueno por naturaleza. François-Marie Arouet, Voltaire, conocido como Voltaire, enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Y por último, en esta base de filósofos, Emmanuel Kant, ¿no? Y habla de un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón juega un papel muy importante. Ahora coloco a dos economistas y a un ingeniero mecánico inventor. Adam Smith, precisamente, con La riqueza de las naciones, nos habla del proceso de creación y de acumulación de riqueza y que es el primer estudio completo y sistemático sobre los temas económicos. El siguiente es el escocés David Ricardo, que es pionero del entendimiento de la macroeconomía moderna y hace una relación entre los beneficios, los salarios y habla de la teoría cuantitativa del dinero. Otro de los grandes ingenieros que producen precisamente las herramientas y las máquinas para esta revolución industrial que empieza en el siglo XVIII es James Watt. Inventor y químico, desarrolló las mejoras a la máquina Newcomen que dieron el lugar a la conocida máquina de vapor de agua, que resultaría fundamental en el desarrollo de la primera revolución industrial, porque esta máquina de vapor de agua no solo se utilizó para los ferrocarriles y para los medios de transporte, sino también se utiliza para las máquinas que entran en otros procesos de la producción industrial. Ahora también en el terreno cultural, en este siglo XVIII, tenemos la gran creación de Vivaldi, las grandes creaciones musicales de Vivaldi. Encontramos a otro de los grandes, o quizá para mí el más grande en la música, Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Que Mozart genera todo un cambio en la visión no solamente de la armonía, sino también de la melodía, de la forma de composición y los espacios rítmicos. Y adiciono aquí un nombre que generalmente no se toma en cuenta, es Antonio Stradivari, el famoso creador el que desarrolló el violín Stradivarius. Y lo pongo porque a partir de las técnicas que él utilizó para la construcción de los instrumentos, las orquestas y la música empezaron a cambiar. No se oían igual, ya con las nuevas ideas de construcción de los violines, de los instrumentos de cuerda, ya la música no volvió a ser igual. Obviamente hay un reflejo en algunos otros de los instrumentos de aliento o en los pianofortes o en fin, en algunos otros, pero la música empezó a cambiar. Ahora, como resultado inicial de esta época del enciclopedismo, vemos aquí, ¿no? Tenemos la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un cuadro acerca de ella, donde vemos a George Washington, vemos la Revolución Industrial con una máquina de ferrocarril. Hay que más o menos ubicar que en los primeros años del siglo XIX ya había ferrocarriles en la Gran Bretaña, imagínense. Y bueno, vemos por ahí otro cuadro también muy interesante, otro cuadro que es la toma de la Bastilla, que representa el inicio de la Revolución Francesa en el año de 1789. Y vemos un cuadro fascinante que está en Louvre, que se llama La libertad guiando al pueblo. Véanlo ustedes, es de Eugène Lacroix, es pintado un poco más adelante, pero en este cuadro se resume los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Es extraordinario este cuadro.
que forma parte de todo este cúmulo de aspectos que apoyaron precisamente la ideología y el cambio que se tenía que dar en la cabeza para generar las revoluciones. Ahora, la situación en España, Carlos IV y Napoleón, derivado de todo esto, como nosotros sabemos, Napoleón se corona en el año de 1800, diciembre del 3, me parece, ¿no? Y ya con base en esto empiezan de una manera más abierta a tener más pretensiones sobre la Europa, ¿no? A la derecha tenemos a Carlos IV. Carlos IV y Napoleón tratan de atacar Portugal porque era Portugal aliado de los ingleses, el gran enemigo de los franceses, y entonces Carlos IV débilmente deja pasar al ejército francés, más de 100,000 soldados, y al rato se dan cuenta que no solo traían la intención de atacar Portugal, sino apoderarse de Francia, ¿no? A través de un manejo político y forzado, Carlos IV abdica, se le deja a su hijo Fernando VII, que es el que está abajo a la derecha, ¿verdad? Abdica en los tratados de Bayona y coloca Napoleón a su hermano José Bonaparte, a los que los famosos patriotas españoles llamaban Pepe Botella por lo constitucionario con la manera en que tomaba, pues ya para acabar. Aquí tenemos dos de los cuadros más especiales de Goya, que nos hablan de esta época en que España es dominada por los franceses. Este es uno de los aspectos fundamentales de las causas que va a generar precisamente la independencia de México, ¿no? ¿Cuál era la situación de Nueva España en ese momento? Vemos una hermosa litografía con una plaza oval, no es como la tenemos hoy día, porque este edificio que ven ustedes aquí se llamaba el Parián, que fue quemado, si no mal recuerdo, en 1843, que desaparece y que lo da el origen a la plancha del Zócalo, pero vemos esta era la vista de la plaza principal hacia finales del virreinato. Entonces, hacia finales del virreinato, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en nuestro país? Primero, en 1867, la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles. En 1776, la independencia de los Estados Unidos. En el 78, sube al trono Carlos IV. 89, inicio de la Revolución Francesa. En el 90, las apariciones de Coatlicue, de la Piedra del Sol y de Tizoc en la Plaza Mayor. Hace un momento hablamos de la Plaza Mayor. Tuvieron que realizar una serie de aplanados sobre ella, ¿no? Y así como hubo algunos indicios, algunos presagios de que iban a llegar los españoles, muchas personas en la época consideraron que esta aparición de Coatlicue, de la Piedra del Sol, y de Tizoc, de la Piedra de Tizoc, en el Zócalo, eran precisamente los presagios de que algo iba a cambiar. Y bueno, después tendríamos que decir que no estaban equivocados. En 1803, la visita de Alejandro von Humboldt, y que está en el momento, como vieron en la Plaza Central, es el primer lugar donde es colocado el caballito, es una estatua cerca de Carlos IV. Allí estuvo precisamente Alejandro von Humboldt en el momento en que se descubre para la observación de todos este caballito. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis muy pequeño para platicar algo que viene después vinculado. Hemos estado hablando de procesos y de cómo inician, cómo se desarrollan y qué se presenta después. La visita de Alejandro von Humboldt a nuestro país y aparte de nuestra América es precisamente para hacer una serie de investigaciones de las condiciones no sociales, sino era un naturalista de la riqueza, de la ecología, de todos estos puntos. Y Alejandro von Humboldt escribe mucho acerca de la riqueza mexicana. Después de aquí se va a Washington, D.C. Y en Washington presenta los descubrimientos que había hecho de la riqueza y los mapas y todo lo que llevaba. Y los norteamericanos, entre comillas, se los piden prestados y después no se los regresan.
se va a Europa, tiene que pedirle al presidente Madison que le entreguen los escritos y después de años se los vuelven a entregar. Estos escritos fueron copiados y obviamente fueron utilizados para los proyectos y los programas que utilizaron los norteamericanos para después apropiarse de nuestro territorio. No solo es eso, sino que en esto se fundamenta mucho de esto. Con esto podemos decir no que inicia un solo proceso. La idea de los norteamericanos antes de la doctrina Monroe era precisamente que crecieran, el famoso destino manifiesto, pero los documentos que de alguna manera utilizan para esto están muchos de ellos basados en lo que escribió von Humboldt. Bueno, continuamos, 1804, la coronación de Napoleón y 1808, la invasión de Francia a España, que ya hemos comentado. Este es el momento en que empieza a aparecer en nuestro país una idea de libertad, una idea de no seguir con España porque en principio estaba dominada ya por los franceses. Se dan tres conspiraciones fundamentales, precursoras del movimiento independentista. En la primera, el virrey del momento, don José de Iturrigaray, el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos y el regidor don Juan Francisco Azcárate se juntan y entendiendo que ya no era el rey español el que mandaba ya, sino era un francés, escuchan a Primo de Verdad, que tenía una ideología liberal, y propone precisamente, mientras estuviera en España un gobierno francés, propone generar un gobierno provisional, temporal y autónomo de la corona española en ese momento. Él creía en la soberanía popular y decía que ese gobierno lo podía elegir el pueblo. Entonces vean qué idea tan especial. Al final los conservadores de ese momento derrocan al virrey de Iturrigaray, encarcelan a Azcárate y a Primo de Rivera. El virrey es enviado a España, preso. Azcárate es hecho preso, liberado 3 años después, pero al licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos se le asesina en su celda un 4 de octubre del año de 1808. Pero como podemos ver, esta ya es una conspiración en donde tiene toda una estructura política y busca un basamento social y el entendimiento de las condiciones y en donde impactan precisamente lo que se estaba viendo del enciclopedismo y de las nuevas ideas de libertad, igualdad, fraternidad que se estaban dando en Europa. La segunda conspiración que tenemos en México se da en la ciudad de Valladolid, que hoy conocemos todo como Morelia, en donde Mariano Michelena, José María Izazaga, María Obeso, Villalongín, Nicolás Michelena, también hermano de José Mariano, Vicente de Santa María Martínez, José Antonio Soto Saldaña y Manuel de la Torre Lloreda, empiezan a entender la necesidad de independencia también en las mismas condiciones. Sin embargo, le sucede una cosa, la conspiración es descubierta, no tienen cómo moverse, son prendidos y a muchos de ellos los asesinan, ¿no? Ven ustedes ahí algún nombre que conocemos, pero lo conocemos, sabemos el nombre de la calle, José María Izazaga, le decimos Izazaga, pero no sabemos quién era Izazaga, ¿no? O en el caso también de la calle de Villalongín, que está a un lado del Monumento a la Madre, que también sabemos que se llama Villalongín, pero no sabemos por qué. Esa es parte de lo que tenemos como herencia histórica, pero que no conocemos de dónde viene. Ahora, la conspiración de Querétaro del año de 1810, ¿no? Que sabemos es encabezada por Hidalgo, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez, Epigmenio González, su hermano Eleuterio González, en donde sabemos que su intención era también la de la liberación del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, es descubierta, hay infiltrados en la conspiración, es descubierta esta conspiración y precisamente al corregidor de Querétaro, al corregidor Domínguez, se le da la instrucción que prenda a los que estaban en la conspiración. Es como
encierra inclusive a su propia esposa. Hay que recordar que la conspiración estaba encubierta por supuestamente se juntaban porque tenían veladas literarias. Aquellas veladas literarias tan especiales que vemos como parte de algo que trabajaba mucho don Miguel Hidalgo y Costilla en los curatos en los que estaba asignado, ¿no? Se da el descubrimiento de la conspiración. Algunos de los conspiradores, vamos a platicar de uno de ellos más adelante, se ven prendidos, o sea, los toman prisioneros. José Ortiz de Domínguez manda a Ignacio Pérez a que a galope vaya a San Miguel el Grande, en aquel tiempo ahora San Miguel de Allende, a avisarle a Allende que la conspiración había sido descubierta. Aquí lo que podemos platicar de este momento es que la conspiración tenía fecha de inicio de la guerra hasta octubre, mediados de octubre de 1810. Sin embargo, el descubrimiento de la conspiración hace que se adelante precisamente el inicio de la guerra, ¿no? En este caso, algunos de los ya Allende y algunos de los capitanes del regimiento de dragones, en donde estaban en San Miguel el Grande, van con Miguel Hidalgo, platican de la situación y es cuando toman la decisión de dar la proclamación del inicio de la guerra. Ahí es de las conspiraciones nos pasamos a la Revolución de Independencia. Perdón. Generalmente los historiadores dividen en 4 etapas la Revolución de Independencia. La primera se le llama así iniciación. Aspectos fundamentales, el grito de Dolores, la toma de Guanajuato, el Monte de las Cruces, batallas del Monte de las Cruces, Aculco, la declaración de la abolición de la esclavitud por parte de Miguel Hidalgo, la batalla del Puente de Calderón, cómo prenden a los principales líderes de la insurrección en las norias de Baján, también se le llama Catitas de Baján, y después viene el fusilamiento de los iniciadores. Hechos especiales, aquí están las imágenes de los participantes y los años en que vivieron, ¿no? Hecho fundamental de esto, de esta etapa, es, y causa mucho escozor en historiadores y en políticos y en la gente, es que como estando prácticamente en Coajimalpa, que son las goteras de la ciudad, aquí muy, muy cerquita, con un ejército de 80,000 hombres, si bien no eran del todo organizados, no bajó precisamente a tomar la capital. Entonces se dice que Hidalgo tuvo miedo de que pasara lo que pasó, gran derramamiento de sangre y los asesinatos que pasaron en Guanajuato, e inclusive los que pasaron en Guadalajara, ¿no? Eso dicen algunos de los historiadores. Otros es que el conflicto ya entre Miguel Hidalgo y Allende había llegado a su clímax, por lo tanto Allende quería tomar y Miguel Hidalgo no. Sin embargo, se impuso el criterio de Miguel Hidalgo. Es lo que podemos platicar de esta primera etapa, que es realmente especial. También hay otro punto por ahí acerca del grito de Dolores, ¿no? Lo que dijo Miguel Hidalgo en el grito de Dolores, ¿no? Que es acerca de muera el mal gobierno, ¿no? Viva Fernando VII y muera la tiranía, cosas de este tipo. Sí, en efecto, es lo que él dijo, ¿no? Es lo que él dijo, pero él está resumiendo un momento histórico con la intención de un manejo independiente y sabía cómo y hasta dónde llegar con el discurso, ¿no? Aquel padre de la patria que vemos y que más adelante también voy a platicar un poco de él, como en esta imagen, más paternal, un anciano paternal, un anciano sencillo. Vamos a ver que dentro de su perfil no tenía estos elementos y muchos otros más, que son los que lo hacen llegar a tomar la decisión. Ahora, el tercer punto en este aspecto de la etapa de la iniciación, lo podemos corresponder con el que toma algo que pudiera ser común a todos los mexicanos, que es precisamente el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Aquí el primer cuestionamiento, ojo, hay que entenderlo, la Virgen es copiada de Tonantzin y de Coatlicue, es más, es la madre de la raza, de acuerdo a la cosmogonía de los pueblos originarios, ¿no? Entonces ya nomás le cambian el nombre y es Guadalupe, pero sí es la madre de nuestra raza, ¿no? Continuamos.
La segunda etapa se llama de organización. ¿Qué podemos ver durante esto? Bueno, la Junta de Zitácuaro, en donde ya los intelectuales, los abogados tratan de darle un cuerpo más amplio, una base más amplia al proceso de independencia, la toma de Tixla y el sitio de Cuautla, el sitio de Oaxaca, en donde las fuerzas de Morelos se enfrentan precisamente con los realistas, fundamentalmente en el sitio de Cuautla, con Félix María Calleja del Rey. Después viene la toma de Oaxaca, la toma de Acapulco, el Congreso de Chilpancingo, en donde ya la base es social, vuelvo a insistir, ya hay diputados, ya hay gente que está realmente involucrada desde el punto de vista de la generación de los marcos jurídicos que debía tener el país que se liberara. Después viene es Constitución de Apatzingán nada más, y sabemos que Morelos se subordina a este Congreso, a la Constitución. El mando lo tiene ahora ya el Congreso. Eso se siente que limitan los movimientos militares de Morelos, y también, ¿no?, el que prácticamente todos los recursos que se generaban en la Nueva España, en el virreinato, fueron utilizados precisamente para derrotar a Morelos, ¿no? Hasta que llegamos hacia finales del año de 1815 con el fusilamiento aquí en Ecatepec de José María Morelos y Pavón. ¿Qué podemos destacar de esta época? Bueno, todos sabemos, ¿no?, que se dice que Morelos era un cura de Carácuaro y Nocupétaro, en Michoacán, y que había sido alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás en Valladolid o en Morelia, y que se encuentra con él y que recibe directamente la orden de su ex maestro de levantar en el sur la Revolución de Independencia. Esto es un hecho muy especial que, fíjense, curiosamente, no platican más que un par de horas, y con ese par de horas es suficiente para que Morelos vaya hacia el sur con toda la idea que traía, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué más podemos platicar? Bueno, pues de la gente, y aquí me paso, de lo que estuvieron, perdónenme, de los que estuvieron en esta etapa, José María Morelos y Pavón. De él sí tenemos un retrato cercano, porque después de la toma de Oaxaca sí hay una pintura cerca de él. De sus generales, Emilio Hermenegildo Galeana, el Tata Gildo le decían, que es fundamental, era la mano derecha de Morelos. Ignacio López Rayón, que en la parte de los intelectuales, otro de los generales también de origen de sacerdote, Mariano Matamoros, también uno de los grandes generales de Morelos, de los grandes lugartenientes de Morelos. Otro de los abogados, Andrés Quintana Roo, que vemos ahí, a uno de los estados lleva su nombre, y la esposa Leona Vicario. Miren, pongo las que podemos ubicar. Esta imagen de ella, bueno, pues no sé qué tan cercana sea, quizá de los otros pudiera ser muy cercana. La de Leona Vicario la pongo porque así no la ven en algunas de las páginas, pero bueno, ahí está Leona Vicario, en el entendido también, como vimos con José Ortiz Domínguez, la participación de las mujeres en el movimiento de independencia. Después pasamos a la tercera etapa de la Revolución de Independencia, que es el de la resistencia, en donde prácticamente anulado el Congreso, anulado Morelos, nada más había que resistir, ¿no? Y son pocos los mexicanos, o pocos los espacios en donde los mexicanos mantienen en pie esta idea, quizá hacia la parte centro de nuestro país, obviamente la parte del sur, de algunos espacios de Veracruz, en donde obviamente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pedro Moreno y algunos otros insurgentes seguían con la llama de la libertad encendida, mas no tenían mucha posibilidad de éxito porque no tenían recursos y no tenían muchos seguidores. En este momento preciso es cuando desembarca en Sotolamarina, Tamaulipas, un español, Francisco Javier Mina, reclutado
convencido inclusive por otro de los sacerdotes que participan en el proceso, Servando Teresa de Mier. Él desembarca con una fuerza, tiene varios combates, hasta que es prendido en el rancho del Venadito. Y ahí se le fusila, hincado y de espaldas. Francisco Javier Mina decía que venía a luchar contra la tiranía. Aquí lo tenemos a Francisco Javier Mina. Y también vemos a la persona que lo recibe, el mexicano que lo recibe, que es Pedro Moreno. Y también en esta época tenemos a otra de las mujeres que hasta recientemente, algunas de ellas se les ha hecho justicia, Gertrudis Bocanegra, que también actuaba llevando correspondencia y llevando recursos a los grupos de guerrilleros de chinacos, ¿no?, que estaban a favor de la independencia de nuestro país. Tenemos también a Servando Teresa de Mier, Fray Servando, como lo conocemos, Servando, es un hombre, un luchador incansable. Tantas veces fue encarcelado, otras tantas se escapó, otras tantas siguió luchando, otras tantas llegó a ver el sueño de muchos de ellos, que era ver al México independiente. Y ponemos a otra señora, Manuela Medina. Manuela Medina, en donde las crónicas la ubican siempre realizando funciones peligrosas de manejo de correspondencia y de recursos también, que trabajó para Morelos y para los posteriores caudillos de la independencia. Continuamos ya con la última etapa, la consumación. Viene un detalle que fue la conspiración de la Profesa, en donde los españoles mismos, los españoles peninsulares, dicen, ya habían superado en España la posición de Napoleón. Sin embargo, la posición del rey de España no era la más favorable para los intereses económicos de ellos, y es cuando precisamente deciden, a través de una conspiración, liberarse de la monarquía española. Para liberarse de la monarquía española, buscan poner al frente del ejército a una persona que estuviera muy cercana de ellas, y es como encuentran a Agustín de Iturbide. Más adelante voy a platicar de esto. Ahora, Iturbide, al frente del ejército realista, marcha aparentemente a combatir a Vicente Guerrero, y sin embargo, en vez de combatirlo, le hace el planteamiento de la posible liberación y lo invita a unirse a él. La unión se da en un pueblo que se llama Teloloapan, entre Iturbide y Guerrero, y después avanzan juntos a Catempan, en donde ya sientan las bases de lo que se conformó como el ejército trigarante. Ahí se unifican los dos ejércitos, el que tenía Guerrero y el que tenía Iturbide, y se le llama ejército trigarante. Tienen bastantes victorias militares, y después vienen los tratados de Córdoba, en que el último virrey que llega de España, Juan O'Donoghue y O'Brien, firma con Agustín de Iturbide y los insurgentes los tratados de Córdoba, para que después llegue la toma de la Ciudad de México, el día 27 de septiembre del año de 1821. Bien, en esta parte hemos visto antecedentes y la parte de la guerra. Quisiera saber, le pregunto a la parte técnica, al licenciado Rolomero Martínez Díaz, si tenemos preguntas. Hasta el momento no, maestro. Tenemos saludos y felicitaciones y algunos jóvenes que preguntan sobre otros temas, pero una pregunta como tal todavía no. Bien, continuamos entonces. Ya llevamos casi una hora y fracción. Vean ustedes qué tenemos aquí. Este es precisamente el acta que se firmó en Córdoba para dar la independencia al país. No sé si la conozcan. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos un sellito del Archivo General de la Nación, que recientemente, tendrá 2 semanas, estuvo en primeras planas porque algunas personas robaron documentos pertenecientes al país de esta época de la independencia,
algunas cartas de Iturbide, etcétera, etcétera, y que fueron subastadas. O sea, un privado las compró y luego las subastó. Y pues ya está, supuestamente ahora la Fiscalía General de la República buscando a estas personas, ¿no? Para ver qué se les puede hacer, porque pues es un robo al Archivo General de la Nación y después la venta. Pero vean, esta es la original de acuerdo al Archivo General de la Nación, acta de independencia de nuestro país. Continuamos. Bueno, las personas de esta etapa: Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y María Ignacia Rodríguez, que en un momento más voy a platicar de ella. Vuelvo a insistir, esta parte de la historia que acabamos de platicar, así a grandes rasgos, nos da el cuerpo más o menos natural con la que conocemos la historia. Sin embargo, siempre sabemos que la historia no viene sola, o sea, siempre hay elementos que están alrededor de ella, ¿no? Y que sus protagonistas, líderes, en fin, seres humanos como nosotros que participan en estos procesos, siempre hay detalles que podemos ver en ellos. O sea, la historia no es ajena al ser humano y créanme que muchas veces nosotros buscamos en los seres humanos los elementos que los hacen virtuosos o que, como dicen los psicólogos también, les proyectan el lado oscuro a estos personajes que después participan en la historia, ¿no? Vamos a platicar estas partes que son las anecdóticas, pero que forman parte de este cuerpo fundamental que se llaman los hechos históricos, ¿no? Y la propia historia. Miguel Hidalgo y su imagen. No sé si sabían ustedes, queridos amigos, compañeros, ¿no? Que Miguel Hidalgo solamente tiene una imagen que fue construida de él cuando él vivía, y que es precisamente el de esta estatuilla. En un momento más le vamos a dar un poquito de más acercamiento. Se construye esta estatuilla en el año de 1810 a raíz de la victoria del Monte de las Cruces. Después de la imagen esta que tenemos, no vuelve a haber otra más que la que tenemos aquí a la izquierda, que es la litografía de Claudio Linati, un gran impresor, dibujante, que plasmó en sus litografías, que queremos conocer la sociedad de aquella época, a los principales personajes que participaban en la vida cotidiana. Esta litografía de Linati es del padre de la patria, está desarrollada en el año de 1827, pero vean, a diferencia de las otras, y las voy a platicar, cómo trae un pantalón al estilo de chinaco. En efecto trae una espada y en efecto trae una pistola, ¿verdad? Y no viene vestido de sacerdote o un traje típico de sacerdote. O sea, créanme que por conocer la producción de Linati, él no está poniendo los accesorios que trae Miguel Hidalgo de óquice. Así lo ha de haber visto y así es como lo produce y lo entiende que fue. Fíjense qué especial, no había otra. Posteriormente, al no tener nosotros cuál era la imagen de Miguel Hidalgo, cuando llega Maximiliano, le pide al pintor de la corte que vaya a Dolores, que contacte con gente que conoció a Miguel Hidalgo y que hiciera una pintura acerca de él, una fotografía. Y es la que tenemos aquí en este lado. Esta es a la que llega el famosísimo pintor de la corte, por encargo de Maximiliano. Y estas otras ya son el del manejo de la imagen de Hidalgo en términos, entre comillas, más para que lo veamos como un hombre bonachón, con un hombre que inspiraba y con una mezcla ahí muy especial. Pero vean qué diferencias, ¿no? Y esta en especial,
algunos de los amigos historiadores me han dicho que alguna vez este pintor y algunos otros que habían hecho retratos de Hidalgo, ven que baja un inmigrante español ya después de la independencia. Dicen, mira, se parece al cura Hidalgo porque teníamos algunas ideas como esta que tenemos aquí a la derecha. Y que entonces dicen, siéntense, pónganse esto y lo vamos a pintar. O sea, esta imagen de Hidalgo es una imagen que brinca, que no es tan, vuelvo a insistir en esto, tan concreta, tan real, y que la única hecha durante el tiempo que vivió es esta que tenemos aquí en la estatuilla y que la vemos un poquito más cerquita aquí. Esta que tenemos a la derecha es la única de un Hidalgo vivo que fue realizada, ¿no? Y hay algunas otras con otros acercamientos, ¿no? Como la que tenemos acá, que quizás sea poco creíble. Vuelvo a la idea del Inati con la pistola, y aquí hago la pausa que teníamos que hacer de la personalidad de Miguel Hidalgo. Ojo, o sea, nos lo ponen como un sacerdote bonachón, que no, era un hombre muy inteligente, muy vivaz, inclusive con mucha energía física. La única descripción que tenemos, entre comillas, de su carácter la hace Lucas Alamán, porque Lucas Alamán estuvo cuando se toma Guanajuato, obviamente en un bando conservador, le era un niño, lo ve y es como lo describe. Pero aquí tenemos un Hidalgo con otra concepción, pero vuelvo a insistir, un hombre culto, un hombre que estudiaba, un hombre que entendía, un hombre que tenía una visión muy amplia y le entraba todo, lo mismo lo veías sembrando, que lo veías escenificando una obra teatral, que en un taller de alfarería, que en el taller de herrería, que construyendo con adobes una vivienda, o sea, el señor era para todo. Por eso fue rector inclusive del colegio de San Nicolás en Morelia, ¿no? O sea, también brillante intelectual, pero es cierto que las ideas que tenía eran unas ideas contrarias a la posición que tuvo en ese momento la Iglesia Católica. Por eso el que fuera constantemente perseguido y constantemente marginado, ¿no? Porque conocían el potencial, la ideología y hasta dónde podía llegar Miguel Hidalgo Costilla. Es un padre de la patria que llegó a tener en su momento 2 bachilleratos, el bachillerato de teología y el bachillerato de ciencias y artes, los dos por el antecedente de la UNAM, es de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? O sea, era un hombre que pues volaba en su cabeza todas las ideas. Era un hombre, si bien sencillo, nada, ¿cómo podemos llamarlo? Ostentoso, ¿no? Y que desgraciadamente perdemos la oportunidad de verlo en la realidad, tal como fue. ¿Qué puedo decir más de él en este sentido, ¿no? En el año 2010, cuando vino otra vez este boom de historias e historias inclusive mal contadas, vemos la película de Hidalgo, la del padre de la patria, te ponen a un artista taquillero, ¿no? ¿Y qué es lo que resalta en él? Sí, algunos rasgos de la personalidad, pero primero te dicen, era casado y tenía hijos, o bueno, tenía una señora y tenía hijos, ¿no? O sea, como que le ponen otros puntos, no que fuera mentira que la tuviera y tuviera sus hijas, no, sino que le dan un realce que vende, que se llama morbo, ¿no? Pero nosotros cuando estamos viendo estos conceptos históricos tenemos que ir más allá de esa base del morbo y entender la naturaleza del hombre, entender la naturaleza del hombre inteligente que se jugó la vida, en este caso, por darnos un país libre, ¿no? Entonces, ahí sí entendemos sus rasgos de personalidad y entendemos las cosas que hacía, pero también hay que ir a profundizar en su inteligencia, a profundizar en su cotidianeidad, en la forma en que enfrentó los problemas, en la forma en que los supo superar para llegar hasta el punto, ¿no?
Y cierro nada más con esto. Estamos ahí en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí hay un espacio que fue la pared. Ahí dice la pared y el cartel, ¿no? Que es la pared donde fue fusilado don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? De que lo tuvieron que, el pelotón de fusilamiento tuvo que dispararle 3 veces, porque no. La primera, pues ya preparen, apunten, y pues los soldados sabían que era sacerdote y no le dieron. La segunda, preparen, apunten, imagínense, y no le vuelven a dar hasta la tercera, ya, oiga, ya denle, ¿no? Porque si no, ustedes son a los que les vamos a dar, y así muere. Y ahí le cortan la cabeza junto a Allende, a Aldama y a Jiménez, y la llevan a exhibir las 4 cabezas en los puntos cardinales, en unas jaulas, en los puntos cardinales de la torre de la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Ese es el padre de la patria, un hombre muy interesante, un hombre que debe motivar, que energiza, ¿no? Que nos da una línea de a dónde seguir y hacia dónde ir. Siempre, siempre preparado, siempre crítico, siempre un hombre que estudiaba, un hombre que entendía la necesidad del pueblo, porque el que pusiera los talleres y los pusiera a trabajar y que todo el mundo lo conociera, era por algo. O sea, que nos da ese punto de inspiración de lo que era. Y vean, ya para cerrar, como que también una fotografía medio a lápiz, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo ahí. Pero bien, él es el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Continuamos con esto que ya les había platicado, la Güera Rodríguez e Iturbide. La Güera Rodríguez e Iturbide. Bueno, la Güera Rodríguez era una mujer que era la comidilla de la corte virreinal, ¿no? Era una mujer atrevida, una mujer muy bella. Hace un momento vimos cómo Alejandro von Humboldt la conoce, está cuando se pone el caballito ahí en la plaza oval que teníamos en el centro. Ahí está la Güera Rodríguez. María Ignacia era una mujer, vuelvo a insistir, de mucha perspicacia, con una chispa impresionante, que lo mismo de ella se enamoraban políticos, militares y hasta los mismos sacerdotes, ¿no? O sea, era una mujer descrita por von Humboldt como la mujer más bella que había visto en todos los viajes que había hecho alrededor del mundo. Así la definió Alejandro von Humboldt, ¿no? Ella, criolla, participa en algunas de las conspiraciones para la libertad de nuestro país, ¿no? Y tal es el caso que después de la conspiración de Querétaro, es una de las personas que la prenden, es decir, le hacen un juicio, se burla del juicio de todo y su condena es ser, entre comillas, desterrada a Querétaro, donde paga la condena por haber participado en una conspiración, ¿no? O sea, era una gente que ayudaba, ¿no? Era una gente que se burlaba inclusive del boato de la corte virreinal. Voy a citar una anécdota de ella para que veamos la chispa que tenía. Cuando vemos la estatua ecuestre de Carlos IV en el centro, pues todo el mundo se descoce en felicitaciones al gran escultor, oye, qué brillante obra, etcétera, etcétera. Abro un paréntesis aquí y digo, hay esa estatua ecuestre de Carlos IV y hay otra estatua ecuestre de Carlos III en Madrid. La verdad es que la estatua de Carlos IV que tenemos aquí es mejor, es más bonita, está mejor hecha que la de Carlos III que tienen en Madrid. Pero la contradicción es esta, dice, ¿cómo es posible que un hombre como Carlos IV, que perdió prácticamente España, en México se le ha hecho una estatua, ¿no? Bueno, entendemos que la estatua la mandó a hacer el virrey, que fue designado por él para venir a ser virrey. Ese fue todo el caso. Bueno, entonces cierro el paréntesis y continúo, ¿no? Entonces María Ignacia empieza a ver la escultura y le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta. Manuel Tolsá, impresionante, artista, escultor, arquitecto, o sea, era así como que el gran punto para que alguien le pudiera cuestionar algo a nuestro Tolsá. Entonces la Güera Rodríguez revisa
revisa la estatua y alguien se le acerca y le pregunta, ¿qué? ¿Está buscando algún error del maestro? Y ella dice, no, no, pero voy a ver. Sigue dándole la vuelta hasta que de repente se le acerca la misma persona y dice, ¿qué le vio a la estatua? Dice, está mal. ¿Cómo usted va a ir en contra de lo que hizo el maestro, etcétera, etcétera? Dice, es que mire, los testículos del caballo son del mismo tamaño. Uno tendría que haber sido más grande que el otro. Entonces esto fue así como que el rompimiento bien especial, ¿no? Para entender el ingenio de la Güera Rodríguez, entender cómo se burlaba de la corte y todo lo que estaba alrededor, ¿verdad? Y que bueno, era así ella, así de inclusive ocurrente, ¿no? Después, bueno, insisto, después fue juzgada, la liberan. Y empieza, bueno, tenía un conocimiento muy amplio de la sociedad virreinal durante el proceso de la Revolución de Independencia. Agustín de Iturbide es condenado, después de que derrotan a Morelos, fue uno de los que estuvo en los ejércitos que derrotaron a Morelos, es condenado porque le encuentran ahí algunos desvíos y lo separan del ejército, ¿no? Entonces, cuando empezaron a buscar quién hiciera el liderazgo del nuevo ejército para, desde la conspiración de la profesa hacerlo, la Güera Rodríguez es la que dice que lo nombren a él jefe del ejército. Y pues le aceptan a la Güera Rodríguez. Obviamente se entendía que tenían que ver, o sea, que podían tener ahí filtreos entre ellos, ¿no? Entonces, en efecto, Iturbide sale, derrota al ejército realista o los que lo habían mandado a perseguir, firman el acta de independencia y viene la entrada el 27 de septiembre de 1821 y él simplemente en galanteo o en agradecimiento, lo que queramos decir, de la aportación de la Güera Rodríguez, las aportaciones de la Güera Rodríguez para que él fuera designado nuevamente jefe del ejército, desvía la trayectoria del ejército para pasar frente al balcón de la casa de la Güera Rodríguez. Ahí desvía el desfile, se para de su bicornio, se desprende una cosa que se llama talí, que es como una plumita, la plumita tricolor que traía, se desprende, se la quita y se la envía con un mensajero. Ahí la Güera Rodríguez, en correspondencia a la galantería de Agustín de Iturbide, le da su pañuelo, ¿no? Llega el pañuelo, lo huele, ¿verdad? Y se lo pone también como parte del uniforme, ¿no? Entonces, esta relación que tuvieron, ¿no? Ella, insurgente desde un principio, y después se la ayuda a él para que engancharan. Iturbide después no sigue manteniendo una relación tan abierta con ella. Iturbide inclusive, fíjense lo que son las cosas, su esposa, él mismo hace que la declaren que estaba loca, en fin, un rollo ahí bien especial. Pero es algo que se dio durante esta época. Pasamos a la que sigue, bien especial, Epigmenio González. Habíamos hablado de la conspiración de Querétaro. Pues uno de los pocos que fueron prendidos, que fueron apresados, fue Epigmenio González, en donde a él se le marca como pena el irse a hacer trabajos forzados a las Filipinas. Por eso ven ahí el mapa de las Filipinas. Ahí se avienta todo el lapso de la guerra, 1810, 1821. Hasta que de repente, al ser México ya independiente y que se conmueven de él, se conduelen, perdón, de él, dicen, bueno, pues ya acabó la guerra, ya te puedes regresar, ya España no domina México. Entonces, imagínense a Epigmenio tratando de conseguir el regreso, ¿no? El dinero para vivir y el dinero para el regreso desde allá. Y en una condición de 11 años prácticamente de haber estado preso, ¿no?
Pues él lucha y lo logra, y logra conseguir el dinero y logra regresar desde Filipinas a Acapulco y después a la Ciudad de México. Entonces llega aquí a la Ciudad de México y pues ya llegué, pues qué bueno que ya llegué, pues ¿dónde estaba? Pues estaba en las Filipinas, y bueno, y para empezar, ¿quién es usted? Y bueno, pues yo soy Epigmenio González, uno de los que estuvieron en la conspiración de Querétaro, que fue la que inició el movimiento de independencia en el país. Pues qué bueno, ¿y qué quiere? Oiga, pues yo participé, pues quiero estar, o sea que hay, no, fíjese que ya todos los puestos de los padres de la patria fueron ya asignados y pues usted no está. Pues mire, qué pena. Y ahí desaparece Epigmenio González. Obviamente lo digo así medio en tono de chanza, ¿no? Pero obviamente sigue, muere más adelante, sí trabaja en el gobierno, pero es alguien, es uno de los que fueron precursores de la independencia, que se rifó ahora sí que el físico para la independencia, y que no es reconocido. O sea, tiene que ser descubierto y rescatado muchos años después a través de los trabajos de los historiadores en diferentes fuentes para encontrar gentes que en efecto participaron, se formaron, pero que desgraciadamente fueron los que cayeron presos. Este es Epigmenio González, ¿no? Para que lo consideremos también. El siguiente, y con este cerramos este segmento, pues no es nada más ni nada menos que Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila, ¿no? Este Pípila, que se dice que se puso una losa en la espalda, perdón, subió esas escaleras que vemos a un lado de la Alhóndiga de Granaditas, llega a la puerta principal y le prende fuego. Y esto es lo que permite que el ejército insurgente entre a la Alhóndiga de Granaditas. Bien, la verdad es que sucede, como muchos personajes en la historia, que hay diferentes enfoques acerca de la vida de él, pero nos dicen tantas cosas que no son, que al rato cuando encontramos una de estas, nos parece muchas veces irreconocible y nos da mucha duda. Sí hay documentos que hablan del hecho en donde es precisamente incendiando la puerta de la Alhóndiga como entra el ejército. Ahora, el primero que toca el punto es el historiador Carlos María de Bustamante. Él por ahí de 1842 toma en sus escritos este personaje. Pero Carlos María de Bustamante era una gente que le encantaba tergiversar e inventar cosas. Esto te lo dicen después cuando lees su obra como historiador, pero nos habla de él. Los historiadores modernos dicen que no es tanto que haya sido él, sino que debemos entender que en el ataque a Guanajuato hay una presencia grupal de mineros. O sea, no había un pípila, sino había muchos pípilas, ¿no? Eran esos mineros que habían sufrido las injusticias de la explotación y la muerte en las minas, ¿no? Que al ver llegar a un ejército que hablaba de libertad, pues inmediatamente se suman, ¿no? En este caso, el Pípila, si es él o cualquiera de estos, sí fueron los obreros, los mineros, ¿no? Los que hicieron, los que quemaron la puerta y los que permitieron entrar al ejército. Entonces, si lo dice Carlos María de Bustamante, si otros historiadores no lo tienen, no lo ven, pues el personaje como que queda en el éter. Sí, sí existe un hombre, sí hay algunos documentos que hablan poco, pero no que mantengan toda la solidez, que lo haga realmente, que las fuentes que lo mencionan sean realmente confiables, ¿no? Y de ahí viene una derivación que nosotros podemos tener respecto a estos personajes, en donde hasta
el desconocimiento de ellos o el que sean reales o el que sean irreales hace que hasta generemos chistes acerca de ellos, ¿no? O chistes, no acerca de ellos, chistes en donde ellos pueden protagonizar ahora sí que la moraleja del chiste, ¿no? Recuerdo uno muy especial que dice que llega un inspector a una escuela por ahí, entonces llega el inspector, le dice al director, oiga, vengo a evaluar el avance de los muchachos. Sí, cómo no, pase, le dice el inspector. Se lo presentan al maestro y dice, bueno, ¿a quién tomas? Bueno, ya saben, para los mexicanos. Pues ahí está Pepito, ¿no? Entonces el inspector va con Pepito y le pregunta, a ver, Pepito, ¿quién quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas? Pepito se pone muy serio, piensa y su respuesta es, yo no fui, maestro. Ah, qué bárbaro. Va con el maestro de Pepito y le dice, oiga, Pepito me acaba de responder cuando yo le pregunto quién quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas y dice, yo no fui. El maestro se queda pensando y dice, mire, yo conozco a Pepito desde hace muchos años y si él dijo que no fue, pues él no fue. El inspector se sorprende más, ¿no? Y dice, bueno, con permiso, se va a ver al director de la escuela y le dice al director de la escuela, oiga, acabo de ir al salón y le pregunto a Pepito quién había quemado la puerta de la Alhóndiga de Granaditas y me dijo que él no había sido. Y su maestro me dijo que sí, que él conocía muy bien a Pepito y que si lo había dicho era porque no había sido. Entonces el director de la escuela pues se queda callado, ¿no? Y dice, bueno, le dice el inspector, con permiso. Y empieza a avanzar por el patio y lo alcanza el director. Y entonces le dice al inspector, ya, señor inspector, ¿cuánto es lo de la puerta? Es algo que no tiene mucha importancia. Entonces, vean hasta dónde, hasta un chiste llegamos en que deformamos, ¿no? Deformamos todo la existencia o la no existencia y la vinculamos con que si la calidad educativa o no la calidad educativa y que queda ahí. Y a veces ese es el problema, ¿no? Que manoseamos demasiado la historia, la llevamos a estos niveles que no tendría que ser así. Bien, esta es otra parte. Aquí, nuevamente la pregunta al licenciado Raúl Homero Martínez. Si tenemos alguna pregunta. De hecho, ya la contestó, doctor Andy. Precisamente preguntaban sobre la Güera Rodríguez y a la estatua a la que hacía referencia del caballito, esto del ingeniero Eduardo Benítez Fierros, así que ya la abordó. Ah, ok, gracias. Saludos a la persona, a la pregunta, Eduardo Benítez Fierros, ingeniero Eduardo Benítez Fierros. Bien, ahora como proceso también entendemos esta parte, ¿no? Que a la par que los movimientos independentistas de nosotros, de nuestro país, vinieron los movimientos independentistas de Latinoamérica, ¿no? Junto con nosotros, o se suman a nosotros la independencia, las repúblicas que hoy conocemos en Centroamérica, salvo Panamá. Y bueno, como vemos en el mapa, cómo estaba configurada precisamente la España en Sudamérica y el dominio de Portugal en Brasil, ¿no? Hacia la parte norte teníamos el virreinato de Nueva Granada, lo que es Colombia, una parte de Ecuador. Había una capitanía general en Venezuela, había otro virreinato en Perú, otro virreinato en el Río de la Plata y una capitanía general en Chile. Todas estas más o menos coinciden en años, en épocas, en fechas con la independencia de nuestro país. Y ahí tenemos también a los grandes liberadores, ¿no? Del continente americano del dominio español. Simón Bolívar y las banderas, ¿no? De los países en donde él tomó parte activa para su liberación, Colombia, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bernardo O'Higgins, concretamente en Chile. Francisco de Miranda, este Francisco de Miranda sí es uno también de los grandes pensadores. Él no es tanto militar, él no es tanto de los que agarraran la espada para defenderla, para buscar la independencia, ¿no? Es más pensador.
Bueno, a Francisco de Paula Santander también, como de los equipos de Bolívar, a José de San Martín, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, Sucre, que también fue presidente y que estuvo muy activo junto con Bolívar, ¿no? A José Miguel Carrera, que es otro de los padres de la patria chilena, y ponemos al que hizo la independencia en Brasil, precisamente es el Pedro I de Brasil, su apellido es Alcántara, Pedro I de Brasil, también de la corte, obviamente, de la corte portuguesa. Ahí están, estos son nuestros liberadores, y vuelvo a insistir de ellos, ¿no? Sus independencias son más o menos a la par, y si hicimos un seguimiento de las fechas de nacimiento y muerte de los mexicanos, tendríamos que ver que son similares a las de ellos. Es decir, toda esta parte que vimos de antecedentes del siglo XVIII, de los filósofos, de los economistas, etcétera, pues tienen la misma influencia, ¿no? Hay que comentar también, en el caso de Simón Bolívar, que Simón Bolívar estuvo aquí en México antes de ir a su viaje a España. Estuvo algún tiempo aquí en nuestro país y precisamente vivía en la calle de Bolívar, por eso se le pone Bolívar a la calle que tenemos en el centro histórico. De otras las cosas que se dice, y la relaciono nuevamente con la Güera Rodríguez, es que Bolívar se enamoró también de la Güera Rodríguez. Había una distancia en años, Bolívar estuvo aquí siendo un jovencito, pero también quedó prendido porque él participaba, iba a los espacios de la corte virreinal aquí en México y a algunas de las fiestas de sociedad. Entonces ahí conoce a la Güera Rodríguez y también Bolívar se enamora de la Güera Rodríguez. A Bolívar le llamaban aquí en México el Caraqueñito por su lugar de nacimiento en Caracas, Venezuela. Ahí está Simón Bolívar. Hoy día todavía el pensamiento de la unidad latinoamericana sigue siendo parte de la tarea que debemos de tener nosotros en el concepto de hermandad con nuestros hermanos de toda América Latina, que pues de alguna manera sufrimos de las mismas problemáticas, ¿no? Ahí está Simón Bolívar, el liberador de gran parte de Sudamérica. Ahora, las últimas... Perdón, maestro, nos hacen una pregunta, si puede hablar de Giuseppe Garibaldi. Bueno, Giuseppe Garibaldi, él es italiano, Giuseppe. Giuseppe participa en la unidad italiana, pero estamos hablando que la formación de Garibaldi y la intervención en la política en Italia es a mediados del siglo XIX, ya más cargado hacia los años 60, en donde apoya al rey italiano a hacer la unidad italiana, Giuseppe Garibaldi. Por aquí, inclusive hay una estatua en Venecia ecuestre de Giuseppe Garibaldi que dice o Roma o morire, o Roma o morir, o Roma o morimos. Es el autor de la unidad italiana, movimiento, vuelvo a insistir, ya de los años 50, 60 del siglo XIX. Giuseppe Garibaldi tuvo un nieto también de nombre Giuseppe Garibaldi, que formó parte del ejército de Francisco Madero en la revolución de 1910-11 y participó en la toma de Ciudad Juárez, ese Giuseppe Garibaldi. A él fue caracterizado más como un aventurero porque había estado también, Giuseppe Garibaldi, había estado en la guerra del Bóer, en Asia, había estado en Filipinas, había estado en algunos otros lugares. Era como que un militar profesional, para no decirle precisamente mercenario, ¿verdad? Pero está con el Giuseppe Garibaldi, esa es la información acerca de él. Sí es vertebral. Tiene un escrito especial a Benito Juárez en el momento en que se conoce la prisión de Maximiliano. Giuseppe Garibaldi pide a Benito Juárez por la vida
igual que otros pensadores europeos de la época, pide por la vida de Maximiliano. Sin embargo, no crean, pero las cartas llegaron tarde. Llegaron tarde, ya que llegaron por lo que había de los problemas en el correo. Obviamente no puede hacerles caso Benito Juárez, pero ahí está, bueno, la pregunta de Giuseppe Garibaldi. Sí, licenciado Raúl Homero. Adelante, maestro. Muchas gracias. Era la única pregunta. Ok, bien. Continuamos entonces aquí. Últimas acciones y reconocimiento. Entre 1823 y 24 se expidieron una serie de leyes, ya como México independiente, para limitar la participación en las actividades políticas y económicas de los españoles. El último reducto de la dominación española cae en noviembre de 1825, que era precisamente la fortaleza de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz. El capitán campechano Pedro Sáenz de Baranda es el que toma precisamente San Juan de Ulúa, y es la última, es el último punto en tierra mexicana que tenían dominado los españoles. Ahora, esta es una de las leyes más especiales que tenemos. El 20 de diciembre de 1827 se firma la primera ley de expulsión de los españoles que habían seguido y habían continuado conspirando en contra del gobierno. Estamos hablando que en este momento Vicente Guerrero es el presidente, ¿no? Ahora, en 1829, el brigadier Isidro Barradas intenta nuevamente reconquistar al país. Con una fuerza de 3.500 hombres, desembarca precisamente en las costas tamaulipecas y toma Tampico. Se mueve rápidamente el gobierno mexicano y manda al general Mier Terán y manda al general Antonio López de Santana a combatir al brigadier Barradas, ¿no? Y lo importante de este punto es que es derrotado en Barra de Sotolamarina, me parece, en Tamaulipas, el brigadier Barradas, y con esto pues termina, o fue la última intentona armada de los españoles para recuperar el territorio mexicano. Y por último, el 28 de diciembre de 1836, España reconoce la independencia de México. Este es el documento que tenemos aquí, en donde ya el reconocimiento de España, aunque para nosotros en ese momento ya estábamos en las broncas con los americanos, con Texas, ¿no? Bien, este es el documento que ven, también muy interesante verlo, el artículo en el que dice que se reconoce la independencia de México, y esta es la política que después va a seguir España para tener relaciones económicas con los países que alguna vez fueron colonias. Ahora, ¿cuál es el legado que se recupera con la independencia, ¿no? Eso también es muy importante revisarlo, ¿no? Pues el legado en la vida cotidiana, ¿no? La fisonomía del mexicano. ¿Qué se recupera o qué legado tenemos? Pues la comida, las fiestas, la arquitectura, la bebida, todo lo que nos quitaron en la parte de la conquista, aquí está. O sea, sigue siendo mexicano, ¿no? Mexicano independientemente que hayamos tenido un dominio de 300 años en nuestro país, ¿no? Pero aquí estamos, si bien en la parte mestiza, si bien el entender el respeto que debemos de tener hacia los pueblos originarios, ¿no? Pero seguimos siendo nosotros, ¿no? Y esto es lo que ganamos con todo esto, ¿no? Lo mismo el lenguaje, los utensilios. Si se dan cuenta, díganme si no seguimos utilizando muchas de las palabras, de los sitios, de los espacios donde estamos, de lo que utilizamos de manera cotidiana. Díganme si no sigue siendo náhuatl, ¿no? Los utensilios, perdón, una salsa que no es hecha en molcajete se dice que no tiene el mismo sabor. El metate, los vestidos, ¿no? Esta brillante forma de colores, de formas, de retrato de la naturaleza,
marcado en las prendas de vestir, ¿no? Otro, la medicina herbolaria, que es fundamental, ¿no? Hoy día como idea de medicina alterna, digo que es fundamental es estudiarla, ¿no? Porque ya se sabe, ¿no? Que hay cosas que no son susceptibles de ser curadas. Y ponemos ahí medicina herbolaria, ya ven ahora hasta la marihuana que la pueden descomponer y algunos de sus componentes sirven para la integración de nuevas medicinas, bien, etcétera. Perdón, seguimos teniendo la misma política, créanme. La forma de organización que tenemos, perdón, pero seguimos haciendo la misma política, ¿no? Y que siempre tenemos a un güey tlatoani, ¿no? Que pensamos que es el que nos va a resolver. Eso es todo lo que se recupera, ¿no? A través del movimiento de independencia mexicana. Y adicionamos ya, entonces, hacia esto, algo que es fundamental, ¿no? La libertad y la patria. El que hemos entendido lo que es una patria y hemos entendido y debemos seguir defendiendo este derecho que tenemos a la libertad. Ahora hago una cita. La patria es sentirnos y hacernos dueños, amplios y grandes de nuestro cielo y campos, de nuestras montañas y lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros. Es que la tierra nos duela como carne y que el sol nos alumbre como si trajera en sus rayos nuestro nombre y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestra madre, las caricias de nuestros hijos y la luz del alma de la mujer que dice, yo te amo. Ese es de Guillermo Prieto, es una arenga que en una situación extremadamente difícil hace en la hacienda de la Pedriceña, precisamente en el aniversario de la independencia de México, cuando venían detrás de la comitiva del presidente Juárez, las fuerzas invasoras francesas, ¿verdad? 1864. Se junta en la hacienda de la Pedriceña un grupo de mexicanos que querían conocer al presidente, le dicen que era el día de la independencia, no habían dado en cuenta por la persecución que traían que era el día de la independencia, y el güero, como le decían a Guillermo Prieto habla en ese momento a las personas que eran la comitiva del presidente Juárez, a los soldados que llevaba y al pueblo que se había juntado para festejar, para conmemorar la independencia, es parte de lo que dice precisamente Guillermo Prieto en su discurso. Bien, no sé si haya preguntas, licenciado Raúl Homero Martínez. Muchas gracias, doctor. Pues solamente saludos y felicitaciones. Y esperaríamos entonces, si todavía nos acompaña por acá el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, pudiera tomar la palabra nuevamente para hacer el cierre de esta conferencia, la cual le agradecemos muchísimo, de verdad, doctor, tanto el conocimiento que ha reunido, así como la brillante manera de exponerlo. La verdad es que, bueno, pues teníamos los micrófonos apagados, pero muchas veces nos ocasionó de una sonrisa a una sonora carcajada por la manera en que fue presentada la información. Muy interesante y además una manera distinta de acercarnos a la historia, ¿no? De hacerla nuestra realmente, de vivir la cotidianidad de estas personas que también eran mexicanos y que vivieron la época como tenían que vivirla y somos producto, como bien dice usted, de su trabajo. En lo que pudiera incorporarse el ingeniero arquitecto, me voy a permitir... Lo que pasa es que no puedo poner la imagen. Aquí está ya. Adelante, ingeniero arquitecto. Bueno, en lo que puedo poner la imagen, agradecer en todo lo que vale esta excelente y magnífica exposición de lo que es un crisol del pueblo mexicano. Es exactamente donde la mexicanidad toma forma en esas tres líneas, la peninsular, de los pueblos originarios y la tercera vía, que es la raza negra, se integran en un solo
en un solo crisol, que es ahora lo que México muestra como parte de su naturaleza. Es un bello paisaje, un bello recorrido que nos ha permitido el maestro Andy y Javier Correa disfrutar con las anécdotas, con los elementos, pues a veces un poco chuscos, pero así también somos los mexicanos, es parte de nuestra naturaleza. Y esa forma tan natural de poder platicar de nuestros espacios históricos que nos van a permitir precisamente llegar a nuestras realidades. Tiempos en su momento de la independencia que mostraron cambios a nivel mundial como los que estamos viviendo el día de hoy por otras circunstancias, pero realmente estamos en una encrucijada similar con el compromiso histórico actual de tomar estos cambios y llevar a la humanidad a otros espacios. Es un espacio de reflexión que agradecemos mucho al maestro Javier Correa por estas condiciones que nos ha permitido disfrutar en su compañía. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo también quisiera agradecerle al ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, al licenciado Raúl Homero Martínez Díaz, a la vocacional número 11, Wilfrido Macié, y al equipo técnico de ella, el haber podido estar aquí. Les había comentado al principio que era la primera vez que participaba en un evento politécnico con la comunidad politécnica, en intercambio de ideas, de conocimientos, ¿no? Y bueno, nos hemos sentido muy bien, son unos estupendos anfitriones, y bueno, estamos pendientes. Espero que la manera en que fue presentada la línea, el conocimiento, el respeto a nosotros mismos, a todos los elementos que están alrededor de la historia, pues nos ayude en algo que es fundamental, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en donde se extrema la materialización a la parte personal, a la parte espiritual, a la parte de esta que nos llega a la cabeza de quiénes somos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en donde se privilegia el éxito y no la felicidad, en donde es más fácil competir que compartir, en donde la manera en que se establecen las relaciones es por interés, no por fraternidad, ¿no? Entonces todo esto pierde el sentido de muchas cosas, y dentro de las cosas que pierde el sentido es la propia historia, ¿no? Y decíamos, la historia, sí quiero la historia, pero para ver mejor el futuro, para proyectar mejor el futuro, no como un simple cúmulo de conocimientos que no me sirvan para otra cosa, ¿no? Más que para quizá lucirme en una plática, no, es para ir más adelante. Entonces, qué bueno que lo vemos así, que compartimos estos elementos y que para la formación de los compañeros se tome en consideración tener este tipo de charlas que yo siento que ayudan, ¿no? En este proceso de reflexión. Vuelvo a insistir, la tarea afuera, la problemática que tenemos afuera, como bien lo cita el señor ingeniero arquitecto, es muchísima, ¿no? Pero bueno, tenemos elementos como para enfrentarla y enfrentarla bien. Muy bien, antes de concluir esta transmisión, nos gustaría hacer una entrega, si bien simbólica, sí muy, muy honesta, de un reconocimiento al doctor. Me voy a permitir dar lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 11, Wilfrido Maciú, otorga el presente reconocimiento a Dr. Andy Javier Correa Montejo por su destacada participación como ponente de la conferencia La Revolución de Independencia de México, Contexto y Legado. Esto es en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2020, La técnica al servicio de la patria, y está firmado por nuestro director, el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas. Seguramente hubo un aplauso sonoro de nuestro auditorio, doctor. Le comentaba que después de terminada esta transmisión, el video quedará grabado tanto en nuestra página de Facebook
y será subido a nuestro canal de YouTube para posibles y futuras referencias, ¿no? Le haremos llegar desde luego este reconocimiento vía electrónica y estamos convencidos que también muy pronto de manera presencial para que además podamos continuar con este programa de conferencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy gentiles. Muy bien. Arquitecto, no sé si quiera decir algo más, si no concluiríamos la transmisión. No, simplemente volver a agradecer al doctor Andy Javier Correa su experiencia y su gran devoción para la divulgación de la historia, pero no como divulgador, sino como propositiva para el cambio de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Gracias y un aplauso también para ustedes. Muchas gracias. Muy gentiles. Gracias a todos, comunidad del CECIT 11. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar esta conferencia. Los invitamos a consultarla las veces que sean necesarias, incluso para las clases, y estar muy pendientes de la información que se sigue publicando en la página oficial del CECIT, así como de nuestras redes sociales, de este y de muchos temas más. Seguiremos en comunicación. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta pronto. Cuídense mucho.